¿Qué tal, muchachos? Saludos para todos. El día de hoy pues vamos a ver el tema de los factores de producción, de la investigación que ya realizaron y vamos a analizar cada uno de ellos. Primeramente les había comentado que pues, los factores de producción pues, son considerados tres, que es tierra, trabajo y capital. Sin embargo, pues vamos a agregarle pues, el factor de la tecnología, que ha venido tomando importancia debido a los avances que ha habido, ¿no? Tanto en el comercio como en las empresas, y cómo es que la gente va cambiando esos hábitos de consumo, ¿no? Principalmente las nuevas generaciones y esos cambios que hay, ¿no? Todo eso que lleva de por medio. Ok, vamos a empezar con el de la tierra, ¿no? El factor de la tierra, que prácticamente pues, son todos esos recursos naturales que las empresas explotan, ¿no? Que son utilizados para producir, ¿no? Como punto inicial, en la escuela clásica anglosajona consideraba que este factor pues, era el más importante, quizá de los más importantes. Sin embargo, pues la realidad es que todos los factores tienen su rol, tienen su importancia, y pues de que es un factor importante, claro que lo es. Sin embargo, en aquel entonces pues se consideraba que pues sin la tierra no se podía producir. Entonces el aspecto de se da todo esto de los terratenientes, la explotación del trabajador, etcétera, fue más o menos por aquel entonces, ¿no? Ok. ¿Cómo es que se le da un valor a la tierra como tal? Pues sabemos que la tierra va a tener más valor, obviamente, si es una zona en la que se da la agricultura, que se dan las condiciones idóneas, el clima, la tierra fértil, etcétera, que es cuando se va a dar una tierra con mayor valor, ¿no? También pues sabemos que hay tierras que, por más que a lo mejor se puedan poner a nuestra disposición, pues son tierras que a lo mejor no tienen ningún valor, ¿no? O no va a tener ningún sentido producir en ellas, ¿no? Vamos a suponer que el gobierno, como política en cuestión de económica, buscar incentivar la economía, nos dice: a ver, estudiantes de la José Vasconcelos, les va a regalar unos terrenos, ¿no? Allá en Sonora, por ejemplo, en el desierto, algo por el estilo. Pues ustedes van a decir, bueno, ¿y qué sentido puede tener eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí? Pues a lo mejor pues, no estamos en Las Vegas, ¿no? Para poder un casino ahí o algo por el estilo, ¿no? Entonces, la tierra obviamente conforme va pasando el tiempo va tomando diferentes formas de evaluarla y decidir qué tanto valor tiene, ¿no? En aquel entonces, o en los tiempos de la Revolución Industrial, pues quienes eran los que trabajaban la tierra, pues eran los dueños, ¿no? Los empresarios, los terratenientes, etcétera. Los dueños de los factores son los que se encargaban de explotar las tierras, contrataban trabajadores y la trabajaban. Pero hoy en día, pues las cosas han cambiado, ¿no? Difícilmente se va a dar que los dueños de la tierra sean los que hoy estén trabajándola, ¿no? Es muy común que la tierra sea trabajada por empresas grandes, ¿no? Las cuales le pagan una renta, ¿no? A los dueños de la tierra, que probablemente sean los hijos de los hijos, ¿no? de los primeros dueños. Entonces ya no les interesa trabajar la tierra, llegan empresas, les pagan un buen incentivo, una buena renta, y a ellos les conviene, por supuesto, y pues de esa manera se trabaja hoy en día, ¿no? Ok, bueno, como tema adicional a esto de la tierra y el valor de la tierra, pues sabemos que esto por supuesto que aplica en la cuestión de la agricultura, ¿no? Empresas que se dedican a los productos como lo son pues las verduras, las frutas, etcétera. Sin embargo, podemos hacer un análisis también en la parte del sector industrial y cómo es que podemos valorar ciertos espacios de manera logística, ¿no? En el caso del sector industrial,
pues sabemos que a veces el gobierno pone espacios a disposición, esto buscando atraer la inversión y pues de esta manera pues es como se da esa inversión por parte de las empresas. Ahora, en este caso, ¿cómo es que podríamos valorar más un espacio a diferencia de otro? Pues puede ser por cuestiones logísticas, a lo mejor, ponemos un ejemplo, aquí Tijuana es un lugar en el cual hay mucha inversión en la parte del sector industrial o en las fronteras, y esto es debido a eso mismo, ¿no? Que hay mucha facilidad de realizar las exportaciones, nos ahorramos en los gastos de traslado, etcétera. Entonces, sin embargo, pues obviamente no va a ser lo mismo pagar una renta, a lo mejor en una frontera o a lo mejor en el interior, ¿no? O si ponemos el caso particular de los parques que hay en Tijuana, pues no va a ser lo mismo, a lo mejor pagar una renta en un parque como en Otay o en el Pacífico, en Florido, etcétera, ¿no? Entre más cercano esté a la garita, pues obviamente las condiciones son más favorables y pues obviamente la renta va a ser más cara, ¿no? Ese es el costo que se paga por este factor, es una renta la cual pues el empresario paga a los dueños de la tierra, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente recurso, que es el capital, ¿no? Pues, ¿qué es el capital? Vienen siendo prácticamente el valor a precio de mercado de todos los bienes de capital. ¿Qué son los bienes de capital? Pues son toda la cuestión de la maquinaria, el mobiliario, etcétera, ¿no? Todos esos recursos que la empresa requiere para llevar a cabo su producción, ¿no? Obviamente, los bienes de capital como tal, pues tienen un desgaste, es un término que se le llama depreciación y que obviamente conforme va pasando el tiempo, pues se va depreciando, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de los carros de agencia, salen de la agencia y automáticamente ya tiene un valor ahí de depreciación que se aplica, ¿no? En automático. En el caso de un carro de agencia, podríamos poner el ejemplo, ¿no? De las personas que sacan un carro de agencia, inmediatamente lo convierten en un bien de capital. ¿De qué manera? Pues lo meten para servicio de chofer, ¿no? De conducción, de las diferentes aplicaciones que existen hoy en día y en automático, ¿no? Es un bien de capital que por supuesto se va a ir depreciando conforme se utiliza, conforme avanza el tiempo, ¿no? Sin embargo, pues también sabemos que pues ese bien de capital va a requerir cierto mantenimiento, ciertos gastos. Entonces ustedes utilizan su vehículo para generar ese ingreso a través de las diferentes aplicaciones, en busca, por supuesto, de un ingreso, de una utilidad, ¿no? Que en este caso, en un principio, pues se le llama renta bruta, ¿no? Es decir, todos los ingresos que va a estar generando nuestro carro por los diferentes servicios que apliquemos, va a ser una renta bruta. ¿Por qué una renta bruta? Porque, pues vamos a suponer que a la semana nos generó a lo mejor 10,000 pesos ese vehículo. No quiere decir que esos 10,000 pesos ya no nos podamos gastar o ya vaya a ser nuestra ganancia. Obviamente sabemos que pues hay que aplicarle algunas deducciones, ¿no? En primer lugar, por supuesto, la gasolina, ¿no? A lo mejor lavar el carro, darle mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, ya una vez que, digamos, ya descontemos todos esos factores adicionales, todos esos descuentos, pues entonces ya podemos hablar de una utilidad neta, ¿no? Lo que nos va a generar finalmente de ganancia nuestro bien de capital, ¿no? Entonces, de esa manera se trabajan los bienes de capital en las empresas, ¿no? Y por supuesto que la maquinaria, pues es un factor muy importante, ¿no? Todos los recursos, el mobiliario y demás, pues que forman parte de una empresa y que por supuesto en un principio
representan un costo muy grande en una inversión inicial para una empresa, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el costo que pagamos por estos bienes? Pues en un principio, ya sea que consigamos un financiamiento para la maquinaria, pues hay que estar pagando el financiamiento. Inclusive hay empresas que rentan los bienes de capital, en fin, ¿no? Ese sería el costo que hay que pagar por ese factor, que es el capital. Bueno, vamos a pasar al siguiente factor, que es la parte del trabajo, ¿no? Siempre me gusta analizar a Ludwig von Mises, ¿no? Economista, en el cual él plantea el trabajo de dos maneras, ¿no? El trabajo introversivo y el trabajo extroversivo, ¿no? El trabajo introversivo viene siendo ese trabajo que para nosotros no representa un desgaste, ¿no? A lo mejor lo hacemos por gusto, por deporte, por hobby, etcétera. Se da mucho en asociaciones civiles, por ejemplo, que hacemos el trabajo más por ayudar, ¿no? Porque nos gusta. Entonces pasa mucho con los artistas, con los deportistas, etcétera, ¿no? Bueno, hay que hacer un análisis, obviamente, ya de manera personal, si en alguna ocasión hemos tenido esa oportunidad de tener un trabajo introversivo, ¿no? Bueno, vamos a pasar pues, al otro análisis que también hace von Mises referente ahora al trabajo extroversivo, que a lo mejor es el problema de todo esto, que es un problema que se genera a nivel social, ¿no? El trabajo extroversivo, de esas veces que pues ya se llega el lunes por la mañana, ¿no? A veces vamos manejando con todo el tráfico, empezamos pues a enojarnos, ¿no? Y todo se debe porque a lo mejor no estamos tan cómodos en el trabajo, ¿no? Representa un desgaste físico, emocional, en fin. Entonces, se hace ese análisis, ¿no? De esos dos tipos de trabajo que existen y pues no necesariamente quiere decir que un trabajo, por ejemplo, en el sector de la construcción, un ejemplo, ¿no? No quiere decir que porque trabajes en ese sector, quiere decir que en automático ya sea un trabajo extroversivo, ¿no? Tiene que ver mucho con el gusto, con la pasión que tengas a la hora de desempeñarlo, el ambiente de trabajo, ¿no? Que es importantísimo hoy en día en las empresas para evitar la parte de la rotación de personal, ¿no? Bueno, pues entonces ahí es dejarlo de tarea, nada más en esa parte, ¿no? Analizar la situación en la cual nos encontramos. Muchas veces estamos en un trabajo extroversivo, ¿no? Desgastante, a lo mejor tenemos un jefe malhumorado, etcétera, o trabajamos demasiado. Y la única razón por la cual estamos ahí, pues es porque se lleva el cierre de quincena y pues vemos nuestro ingreso, nuestra nómina, y entonces es cuando decimos, bueno, es por esto estamos aguantando esta parte, ¿no? Pero no es el punto, obviamente se trata de verle lo bueno a las cosas y tratar de que, pues, tener un trabajo introversivo, ¿no? Ok, ¿qué pasa con esto del trabajo? Hoy en día es un factor, pues por supuesto, de los más costosos para una empresa. Obviamente los trabajadores, ¿no? Hay que pagar a los trabajadores, son los que se encargan principalmente de la producción. Y hoy en día por regulaciones, por falta de productividad, ¿no? Pues llega a ser un poquito complejo ver este factor. Es muy importante para las empresas que mantengan una buena estrategia a la hora de aplicar o de trabajar con este factor, que es prácticamente el factor trabajo, la producción, los trabajadores, ¿no? Pues ya dijimos, ¿no? El salario es uno de los principales motivadores para el trabajador. Sin embargo, pues también para las empresas se puede ver de dos maneras. Uno puede ser un obstáculo, ¿no? Sabemos que pues está el salario mínimo, que es importantísimo porque garantiza pues ese derecho que tenemos a vivir de manera decorosa, ¿no?
pues ya habíamos analizado esta parte que muchas veces la productividad es el problema de todo y de que no todos producen lo que tienen que producir, ¿no? Muchas empresas no son tan amables en este aspecto y pues prácticamente manejan salarios muy bajos, ¿no? Y la realidad es que esto no trae a veces nada bueno. El hecho de tener buenas condiciones laborales, prestaciones, a lo mejor las de ley y aparte agregar alguna que otra, un buen salario, etcétera, te puedes salvar de varios problemas que hay hoy en día o que es un problema que tienen las empresas, que es la rotación de personal, ¿no? De nada nos sirve, ¿no?, que les paguemos poco, a lo mejor entran una semana, 2 semanas, se les da una capacitación, ¿no?, durante esas 2 semanas o un mes, ¿no?, que el periodo de prueba, etcétera, ya están preparados, ya están listos ahora sí para producir lo que tienen que producir y resulta que pues el salario, por no ser el adecuado, a lo mejor lo tomaron como un trabajo de emergencia, temporal, y pues lo que pasa es que hay rotación de personal, ¿no? Y es un problema muy grande en las empresas. ¿Por qué? Porque significan pérdidas, ¿no? Ya capacitaste a esa persona durante un mes, ¿no? Ya le pagaste su salario durante un mes y entonces pues se van, ¿no? Y eso al final de cuentas es peor para una empresa, ¿no? Entonces la idea es buscar, ¿no?, haciendo el análisis de von Mises, de que las empresas busquen que ese trabajo sea atractivo para los trabajadores, que estén a gusto, y eso puede significar incentivo en la producción, ¿no? Nos puede beneficiar y va a evitar esto de la rotación, ¿no? Generar un buen ambiente laboral, ¿ok? Bueno, vamos a pasar entonces, esos son los tres factores de producción, ¿no? Y les comentaba que íbamos a agregar pues un cuarto factor que es muy importante por los tiempos de hoy en día, ¿no?, que es el factor de la tecnología, que textualmente vienen siendo pues esos conocimientos que se aplican al proceso de producción enfocado a la resolución de problemas. Aquí vamos a meter muchísimos aspectos, ¿no? Cuestiones de innovación, cuestiones de educación, capacitación, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a empezar hablando de pues, los sistemas japoneses, que probablemente ya en algún punto ya lo hayan analizado, ¿no?, en cuestión de enfocados a la calidad, ¿no?, como lo son el Kaizen, las 5S, el justo a tiempo, etcétera, ¿no?, que prácticamente pues van enfocados a la calidad, ¿no?, la disciplina que tienen los japoneses, etcétera. Entonces buscamos mayor rapidez, ¿no?, aumentar nuestra producción, tener un mayor orden, limpieza, etcétera, ¿no? Son prácticamente los conceptos que vienen manejando todos esos sistemas que en primera instancia pues, son aplicados en Japón. Posteriormente, pues varios países intentan adoptarlos, ¿no? El primero de ellos, o uno de los primeros, por supuesto, pues Estados Unidos, ¿no?, que busca, por supuesto, mejorar su producción. Sin embargo, la adaptación a los diferentes países, pues obviamente no va a ser tan sencilla. Estamos hablando de un país el cual tiene una cultura, ¿no?, enfocado a muchos valores, ¿no?, y queremos aplicarlo a los diferentes países, pues como el caso de nosotros aquí en México. También en algún momento les ha tocado trabajar en alguna empresa la cual maneja estos sistemas o alguno de estos sistemas y nos hacen ver la importancia de aplicarlo en nuestra área de trabajo, ¿no?, o a la hora de producir. ¿Por qué? Porque buscamos ser eficientes, buscamos ser productivos, ¿no? Sin embargo, pues en ocasiones
no es tan favorable o no son tan favorables los resultados. Por eso que les estoy comentando, ¿no? Pasa que de repente pues están en una fábrica, ¿no? En la maquiladora. El sistema japonés te dice, no, pues hay que tener varias máquinas, ¿no? Ahí de reserva por si se llega a parar alguna de ellas, pues no paremos la producción, ¿no? Echamos a andar la otra máquina y listo, ¿no? Sin embargo, pues es muy común que en el caso de México, pues estás trabajando, ¿no? En la máquina, de repente le pasa algo a la máquina y lo primero que llega a hacer el trabajador pues es tratar de resolver la falla. Si buscamos cuál es la función del trabajador, pues es simplemente producir, ¿no? Manejar la máquina, orientarla y no buscar una solución. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues ya le dan un golpecito a la máquina, la apagan, la prenden, la clásica, ¿no? Buscando que se resuelva el problema, ¿no? En ocasiones, pues a lo mejor funciona, ¿no? Es como que agarramos el control de la tele, le damos unos golpecitos y ya quedó, ¿no? Es una manera de solucionarlo muy común, pero no es la idónea, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? De repente el trabajador, pues ya le dio sus golpecitos a la máquina, ya la prendió, ya la apagó, pues resulta que no funciona, entonces ya, ahora sí, hace lo que tenía que hacer desde un principio, ¿no? Reportar la falla para que vaya el técnico y a lo mejor pasan unos 15, 20 minutos, media hora para que llegue el técnico y a lo mejor el técnico se da cuenta que pues no tiene solución o a lo mejor sí la echa a andar, pero mientras ya se perdió tiempo importante. Y ese tipo de detallitos son los que hacen que a veces esos sistemas que buscamos aplicar aquí en el país pues no se lleven de la mejor manera, ¿no? Ok, software de productividad, los famosos parámetros que se utilizan en las empresas para medir la productividad de cada uno de los trabajadores, ¿no? Ya se manejan los ratings, etcétera, para saber qué tanto produce pues una persona, ¿no? ¿Son importantes? Pues claro que sí, ¿no? Ok, capacitación, empleados, educación, etcétera. En el tema de capacitación, pues se han perdido inversiones importantes en el país porque llegan empresas de países de primer mundo que quieren invertir en el país por las condiciones que ustedes gusten. Sin embargo, pues resulta que requieren de un perfil de trabajador que a lo mejor pues no contamos, ¿no? El enfoque de la educación en ese aspecto a lo mejor no estaba listo para ciertas inversiones, entonces se han ido, ¿no? Esas inversiones. Pero por supuesto que una solución no va a ser decir, bueno, no te preocupes, tú traza tu proyecto, te damos las condiciones, los terrenos, etcétera, tú haz la inversión y yo gobierno me encargo de que tengas tus 10,000 trabajadores, un ejemplo, y que ya estén capacitados, ¿no? A lo mejor los tienes que mandar a Alemania, a lo mejor los tienes que mandar a China, en fin, o a lo mejor es una capacitación bastante costosa que al final de cuentas pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se maneja esto de la educación o la capacitación para la población, para que estén listos para esos cambios constantes que hay en el mercado laboral, ¿no? Se le da un enfoque educativo, ¿no? Se cambian los programas constantemente de las universidades, las carreras, etcétera, surgen nuevas carreras. En el caso de las ingenierías, a lo mejor en un principio era una, dos o tres, y ahorita se van a dar cuenta si hacen una investigación, pues el total de ingenierías que se ofertan, pues son demasiadas, ¿no? Todas van enfocadas a esos cambios en el mercado laboral, a esa demanda que tienen las empresas de trabajadores capacitados, ¿no?
Inclusive nosotros ahí en la universidad, pues vemos que las carreras pues tienen ya una especialidad o un diferente enfoque, ¿no? Entonces, todo esto se da por esta cuestión, los cambios tecnológicos, los cambios en la educación, ¿no? Ok, bueno, sin embargo, esto de la innovación, esto de la tecnología, pues a lo mejor para muchas empresas no es tan importante, y no es que no sea importante, sino que es un factor bastante costoso. Pero por supuesto que es importante, si no podemos ver muchísimos ejemplos de empresas que por no aplicar este factor, pues ahora ya no existen, ¿no? Ejemplos como el de Blockbuster, por ejemplo. Ejemplos como hay uno personal, ¿no? Yo llegué a trabajar en una empresa aquí en Tijuana que se llama Piper Pizza, ¿no? Ese fue mi primer trabajo cuando estaba en la preparatoria. Hoy ya no existe tampoco, ¿no? Por ejemplo, vamos a McDonald's. Bueno, me ha tocado ver principalmente aquí en Estados Unidos, ¿no? Aquí en California, en San Diego, San Isidro, etcétera. Y vemos, por ejemplo, vamos a un McDonald's y antes el concepto, sabemos que el principal cliente de este tipo de negocios o los que principalmente motivan a ir a consumir, pues son los niños, ¿no? Al final de cuentas. Entonces sabíamos que antes pues había jueguitos, ¿no? Donde los niños podían divertirse, ¿no? O que la cajita feliz, etcétera, ¿no? Los diferentes conceptos, ¿no? Y si van ahora, por ejemplo, a un McDonald's aquí en Estados Unidos, pues en vez de juegos ya van a encontrar con que hay tablets, ¿no? Es un caso en particular, pero pues las empresas se dan cuenta, ¿no? De los cambios que han surgido, ¿no? Las preferencias de los clientes, ¿no? A los clientes, a las nuevas generaciones, pues ya no les gusta lo mismo, ¿no? Y todo eso tiene que ver con los avances en la tecnología, ¿no? Bueno, entonces, importantísima la innovación, ¿no? Empresas que han surgido como Netflix, como Amazon, que de una idea que surge, por supuesto enfocado a estos cambios tecnológicos que están sucediendo, y pues ahí está, ¿no? Han destronado a varias empresas por esta cuestión. Entonces es importantísimo que las empresas consideren este factor e inviertan, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, ¿por qué les comento que es bastante costoso? Porque no es tan sencillo, ¿no? Ustedes o los empresarios llegan a invertir, por ejemplo, en capacitaciones para sus trabajadores, y volvemos al problema que les había comentado anteriormente, que es la rotación. Entonces imagínense, ¿no? Que constantemente se invierta en capacitaciones para que después se vayan los trabajadores, pues como que no es lo que buscamos, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que dentro de sus prestaciones tienen becas, ¿no? Para que termines la preparatoria, para que termines la universidad, etc. Entonces imagínense, ¿no? Que hagan toda esta inversión en cuestión de becas, en cuestión de tiempos, a lo mejor les dan oportunidad de que salgan antes del trabajo, etc. Toda esa inversión que hace la empresa, buscando que en un futuro ustedes puedan retribuir toda esa inversión, para que después resulta que pues se van de la empresa, pues es cuando la empresa ya empieza o piensa un poquito más antes de realizar estas inversiones. Es muy común también, por ejemplo, en el gobierno, ¿no? Cuando da las becas para la universidad o para que se vayan a estudiar al extranjero, pues se hacen con el objetivo de que ese conocimiento que se va a adquirir o que van a adquirir los beneficiados, pues en un futuro lo puedan retribuir al país, ¿no? Sin embargo, pues si te vas a estudiar al extranjero, ¿no? y de repente te dice Amazon, por ejemplo, ¿quieres trabajar con nosotros? Pues, ¿qué van a decir ustedes? ¿No? Obviamente, pues van a preferir asegurar su futuro en alguna empresa grande,
y dejamos de lado esa inversión que se hace en un principio, ¿no? Ya sea por parte del gobierno o ya sea por parte de las mismas empresas que buscan tener personal más capacitado y preparado, ¿no? Entonces, por esa razón es que muchas empresas deciden mantenerse al margen, ¿no? Pues les puse el ejemplo de Blockbuster. Pues era una empresa que tenía muchísimos años en el mercado, que les iba muy bien. Entonces inclusive llega Netflix, les hace una oferta, ¿no? Para buscar asociarse. Pues prácticamente los batean. Pues imagínense, ¿no? Nos ha ido también tantos años, nos ha funcionado este método, ¿por qué habríamos de cambiar nuestra manera de trabajar, ¿no? Pero es importantísimo este factor, no lo podemos dejar de lado, por eso es que se agrega, y es principalmente por todos esos cambios que se dan ya en el mercado, ¿no? Y que es importantísimo para las empresas para que se puedan mantener. Bueno, pues eso sería todo en este tema de factores de producción, ¿no? Ya por ahí se había realizado una investigación, entonces queda como retroalimentación y pues seguir analizándolos, ¿no? La importancia de cada uno de ellos y por qué es que surgen, ¿no? Muchas gracias.